¿Cómo fue que tú ayer le hiciste el approach a una rubia? Y después de 7 tragos de ron, ella empezó a abrirse un poco. ¿Ves una chica que te gusta? Pues mira, yo te aconsejo un método fácil, es que pidas 4 chupitos de tequila de corrido, uno detrás del otro. Que esperes 10 minutos, creo que todo el mundo lo sabe, yo soy de República Dominicana, caribeño. Y aparte, el whisky es muy caro. Las inglesas tienen 2 etapas. Por ejemplo, es que no es por el cuerpo nada más. Es que también en la cara parece que, en este caso, un samurái le ha dado unos sablazos. También el senderismo es bueno, pero en Inglaterra llueve mucho. Oye, yo alquilé una habitación en una casa con una señora que alquilaba habitaciones. Ella vivía en la casa. Yo soy alérgico a los gatos. La mujer tenía 2 gatos. Yo en una pensé, yo me posicioné en la cama con los brazos cruzados así, en una. Y dije, bueno, para que me encuentren ya listo, no tengan que joder mucho conmigo. Que la dueña de la casa es azafata de vuelo, de esos vuelos intercontinentales. Entonces ella se iba por 2 o 3 días y me decía a mí que si por favor le podía poner comida. Yo estaba loco por meterle veneno. Oye, y los gatos no entraron con 2 ratones a la casa. Tú ibas a comer comida china y te tragaba la mitad del humo de todo el mundo adentro, aparte de la comida. Tú pedías un pollo frito y era un pollo frito ahumado. Le di la calada al cigarrillo. Eso parecía que me estaba bajando un gato por la garganta. En Inglaterra hay 2 formas. O tú te mueres de hambre por lo mala que es la comida. La comida inglesa, para mí, es la que sirven en el infierno. Mira, cada vez que tú le das una mordida a eso, tú tienes que tener un Tupperware, un recipiente abajo. La cantidad de grasa. Tú le sacas esa grasa y puedes freír otro pescado. Bueno, pues muchísimas gracias, Jordi, por acogerme aquí en tu casa. Y deseando poder volver pronto. Bienvenidos a una entrevista muy especial en el canal de Jordi Toms. Hoy nos acompaña Persio, un gran amigo que decidió dar un salto desde Barcelona hasta Inglaterra. ¿El objetivo? Convencerlo de que el senderismo puede ser su nuevo pasatiempo, aunque confesemos que no es fanático de los deportes ni del trekking. ¿Será capaz de enamorarse de la naturaleza británica? En esta entrevista, nos adentraremos en un viaje lleno de sorpresas. Comenzaremos con divertidos consejos sobre cómo ligar en la montaña y explorar el arte del senderismo en Inglaterra. Pero, atención, la trama dará un giro inesperado cuando entremos en la faceta más sentimental de Persio. Descubriremos sus recuerdos nostálgicos y cómo forjó su propio camino en las tierras inglesas. Market Harbour, donde reside Persio, guarda anécdotas jocosas con su casera que te harán reír a carcajadas. En esta entrevista, desenterraremos las peripecias vividas por Persio en su adaptación a la vida británica. Te aseguro que será una montaña rusa de emociones. Así que, sin más preámbulos, gracias Persio por ser parte de este canal. Bienvenido a esta humilde casita en la nieve. Esperamos que no tengas mucho frío, ponte cómodo y prepárate para disfrutar de esta experiencia única. Comencemos. ¡Ay, Persio, el Casanova del latín! Aquí vamos con la pregunta de oro. Antes de sumergirnos en la entrevista en sí, anoche tuve el privilegio de ser testigo de tu despliegue romántico en un bar aquí en Barcelona. Vi cómo te desenvolvías con una rubia despampanante. Así que, ¿cómo fue esa experiencia? Queremos detalles picantes y anécdotas dignas de una comedia romántica. Bueno, realmente lo primero que uno hace es saludar. Sí. Entonces ella vino con 2 amigos, muy amigos míos, y me fue fácil hacer el approach porque yo, por ejemplo, saludé a mi amigo primero, después a la esposa de mi amigo, y estaba al lado de la esposa de mi amigo, y por defecto cayó ella. Entonces, mira, fue un approach
relativamente fácil. ¿Pero ella se mostró abierta a conocerte? Yo diría que no mucho, pero poco a poco uno va hablando y después de 7 tragos de ron, ella empezó a abrirse un poco. Percio, por lo que veo, tú eres una persona muy abierta. ¿Qué consejo le das a esas personas que no se atreven a hablarle a una chica? Tu mejor consejo para ligar, ¿cuál es? Sí, bueno, como te acabo de explicar, lo primero es saludar a la persona. Bueno, realmente, para eh, romper la timidez, si eres una persona un poco tímida o quieres romper el hielo y, y ves una chica que te gusta, pues mira, yo te aconsejo un método fácil, es que pidas 4 chupitos de tequila de corrido, Ok, uno detrás del otro. ok. Que esperes 10 minutos y te aseguro que la timidez se te va a ir en el momento. Y de ahí en adelante, lo que yo no sé cómo habrás quedado después de esos 4 chupitos, pero tímido no vas a estar. ¡Ay, Percio, el comediante del momento! Con esa risa contagiosa y esa gracia que despierta carcajadas en los rincones más serios. Pero bueno, dejemos de lado tus dotes humorísticas por un momento y entremos en terreno más serio. ¿O no tan serio? Percio, cuéntanos un poco sobre ti. ¿De dónde sacas semejante dosis de hilaridad? ¿Cuál es tu origen? Mi origen, Sí. creo que todo el mundo lo sabe, yo soy de República Dominicana, caribeño, en pantalones cortitos y chancleta todos los días. Eso es una bendición. Yo un abrigo lo vine a ver de viejo y lamentablemente estoy usando uno a diario últimamente. Percio, ¿dónde vives ahora mismo? Yo vivo en Inglaterra. Un dominicano viviendo en Inglaterra. Guajo, de esos no habrán mucho por allí, ¿verdad? Em, Estadísticamente hablando, sí, porque no hay muchos dominicanos en Inglaterra y, y no es un destino para los dominicanos. Los dominicanos realmente por idioma les gusta mucho España y clima también. Los países nórdicos del norte de Europa no son una atracción para el dominicano. Eh, no le gusta mucho el frío, pero si tú le dices que para Nueva York que va, se le importa el frío. Ahí sí es lo más grande que hay, Nueva York. Estamos claro que eres muy sociable, pero quiero saber cómo haces para hacer amigos en Inglaterra. ¿Te es fácil? Socializar, yo te dije un secreto, perder la timidez, aunque conmigo no importa porque yo no necesito ni tequila ni nada para hablar disparate. Pero sí te diría que en Inglaterra no es tan difícil socializar si tú sabes beber cerveza. Entonces, cuando yo me mudé a Inglaterra, yo viernes y sábado era un fiel bebedor de cerveza. Pero tú eres de whisky, ¿verdad? No, tengo que hacer el cambio porque con el whisky no se socializa, es con la cerveza. Y aparte, el whisky es muy caro. Si yo me voy a poner a socializar, lo mejor es las bebidas baratas. Que así tú te bebes 4 o 5, te ríes, socializas, te hace feliz. Y cuando ves la cuenta de banco, no te pones a llorar. Tengo una curiosidad. ¿Cómo son las inglesas? ¿Son tan lindas como yo? Esas tienen 2 etapas. Antes de los 27, son mujeres atractivas, muy buenas. La mayoría, no te digo todas, pero la mayoría tienen buen humor. Eh, el inglés es una persona también muy abierto a conocer otras culturas. O sea, no te pone trabas
para conocerte. Eso no quiere decir que ellos son abiertos, pero no quiere decir que tampoco te van a dar entrada en su vida personal, no, pero les gusta conocer culturas, preguntan, son gente muy conocedoras, les gusta informarse y son muy buenos y educados. Yo, la verdad, no me arrepiento de estar en Inglaterra porque son personas que aportan. Entonces, las mujeres inglesas, en este caso me preguntaste, perdón que me desvié un poco. Antes de los 27 son mujeres atractivas, buen humor, y por lo general salen mucho. Después de los 27 se vuelven mucho menos atractivas, ya no socializan tanto y aunque tengan buen humor, les cuesta más reírse. Y me recuerda mucho a mi abuela cuando tenía 75 años. ¿Pero por qué? ¿Qué anécdota me puedes decir que te haya pasado? Bueno, personalmente, yo conozco chicas que yo tengo 12 años. Yo llegué y conocí algunas Sí. que 22, 23, 24 años y era increíble lo bien que tú dices, oye, mira qué atractiva esta chica. Por tiempo a lo mejor se casan, se hacen más mujeres del hogar y coincidencialmente me ha pasado 2 veces que ya esta persona tienen 28, 30 años. En el supermercado me he encontrado, vienen y me saludan, hola Percio, ¿cómo estás? Y yo me quedo preguntando, ¿y de dónde conozco yo a esta doña? Digo, hola, ¿qué tal? ¿Qué es tu vida? No, me casé y tuve 2 hijos. O sea, allá la que tiene hijos, ya, pierde mucho la feminidad. O bueno, ese atractivo del cuerpo femenino. Ya. Se pone un poquito más así, tipo luchadora de sumo. Muchas. No entiendo por qué, pero es así. Y eso lo ve normal, no pasa nada. Lo que pasa que yo, por ejemplo, no me gusta pelear con sumos. Querido Percio, el virtuoso del romance, cuéntanos, ¿cómo es tu musa ideal? El público está expectante, Percio. Revela el retrato de tu dama perfecta con humor y encanto. Mira, no es que tenga que ser flaca, yo no he dicho eso. Puede ser llenita, no pasa nada. Pero el problema también, a mí, yo, hombre al fin, me gustan las mujeres un poco femeninas y que se cuiden. Claro. Entonces, una vez que se descuidan, por ejemplo, es que no es por el cuerpo nada más. Es que también en la cara parece que, en este caso, un samurái le ha dado unos sablazos con la katana, porque se llenan de pata de gallina, tienen más pata de gallina que un puesto de fuego artificiales. Puede ser. Entonces, para la edad que tienen, pierden mucho. Ok. No sé por qué, pero es así. Bueno, a todo esto, me imagino que haces algún deporte allí, ¿verdad? Ya yo te dije, beber cerveza. Ay, Percio, maestro del codo entrenado, ¿qué tal si nos aventuramos más allá de ese glorioso deporte de barra? Hablamos de algo más movido, algo que haga sudar hasta a tus glándulas sudoríparas. ¿Te imaginas haciendo hiking, Percio? Así que, ¿listo para cambiar el vaso por las zapatillas de hiking? El desafío está servido. Bueno, yo sí, me he hecho una pausa, pero yo hacía bicicleta, caminaba, pero realmente iba más al gimnasio. Pero he hecho una pausa que lo quiero volver a retomar. Es imposible. El deporte que más me gustaba o me gusta hacer, a mí, así deportes al aire libre era nadar. Pero en Inglaterra es imposible porque no hay piscina. Hay una. Yo vivo en un pueblo de 30.000 habitantes. Y hay una sola piscina comunitaria. ¿Y tú te imaginas cómo está eso? Eso está como una manada de pingüinos al lado del mar. Y un olor a cloro porque son techadas todas. Se le pierde la gracia
a nadar. Entonces, eso era lo que más me gustaba, era eso. Para hacer senderismo, yo no lo haría solo. Entonces, no conozco a nadie que lo haga. También el senderismo es bueno, pero en Inglaterra llueve mucho. Ok. Y para hacer senderismo, nunca lo he hecho, pero me imagino que es bueno que la tierra esté más seca que húmeda. Si está muy húmeda, pasan dos cosas. Primero, si va empinado hacia arriba, te rebala. Y segundo, a la media hora se te forma una capa como de 3 pies de lodo en el zapato. El lodo se te complica, complica el senderismo, ese tipo de... Persio, entiendo que hacer hiking bajo la lluvia y el lodo no suena muy atractivo, pero ¿te atreverías a probar tus encantos ligando mientras practicas hiking? ¿Lo ves como una estrategia viable para conquistar corazones en plena naturaleza? Hay gente que lo hace. Y ese es el problema, que como yo no lo hago, pero yo no creo que lo haga para ligar, ¿no? Lo hacen porque le gusta. Mira, esa es una pregunta, yo te digo, hacer senderismo para ligar, si es para eso, si te digo la verdad, que prefiero meterme a un pub, una discoteca o hasta en un restaurante de comida india. Así se digo mejor, porque si yo me voy a poner a hacer senderismo para ligar, ya hay muchas aplicaciones que te hacen la vida más fácil para eso en el teléfono. Cuando uno está caminando, para poder hablar con alguien, se te va el aire. Y segundo, hay etapas que uno está caminando y no se dice ni una sola palabra. Dime tú, en lo que uno llega al puesto de donde va a descansar, depende de el tiempo que tenga, ahí es que tú puedes hablar, esto y lo otro. Después te devuelve de nuevo o hace el camino completo. Y ya cuando llegan abajo no hay fuerza para tú decirle, oye, ¿te gustaría? Mira, lo hablamos otro día. Y realmente, si te digo la verdad, yo no veo senderismo con ligar. Ok, me ha quedado claro que el hiking no es lo tuyo. Muy bien, pues volviendo atrás. Si en Inglaterra se toma mucha cerveza y solo se hace eso, entonces las personas viven borrachas, ¿correcto? Cuando llegué así, caía fácil. Y más que beben pintas de cerveza y rápido. Pero con el tiempo, y yo hice ajustes. Bueno, mi cuerpo lo hizo solo y ahora aguanto más. En estos días, otra cosa. Eso fue hace 10 años que yo tenía que socializar mucho. Pero ya estos días ya los amigos están hechos. Querido Persio, aunque la intención inicial de nuestra charla era más ligera, me he percatado de un tema serio que me intriga. Entiendo que tu mudanza de Barcelona a Inglaterra fue una decisión significativa, considerando que ya tenías una vida establecida en la soleada Barcelona. Mi curiosidad me lleva a preguntarte, ¿a dónde te diriges realmente? ¿A qué lugar llegas? ¿Cómo fue ese emotivo momento de despedida y cambio? Quisiera conocer más sobre ese capítulo importante de tu vida. Conseguí la oferta de trabajo desde aquí, desde Barcelona. La oferta de trabajo no fue en Londres y por suerte que no lo fue porque Londres es muy caro. Lo digo caro, carísimo. Yo no hubiera podido alquilar, yo creo que ni una habitación al principio. Fue en un pueblo que queda a 50 minutos de Londres que se llama Market Harborough. Pero yo tuve la suerte que hice todas las conexiones y esto y alquilé una habitación en el pueblo. Y yo llegué un jueves, me acomodé en la habitación, abrí la maleta y todo esto. Y me organicé y ya el lunes estaba trabajando. Y empecé a trabajar inmediatamente. Ahora, ¿cómo fue? Mira, fue un choque muy grande
personal, cultural. Si algo hay que decir, vuelvo y digo lo mismo. Los ingleses son personas muy abiertas y reciben a los inmigrantes de una manera muy bien, muy buena. Esa es mi experiencia. Yo de ahí en adelante no puedo hablar por otras personas. Son muy educados, pero sí al principio, como acababa de llegar a un sitio que no conocía, fue difícil. No tenía amigos, no llegaba del trabajo directo a la habitación y esto. A partir de eso, yo empecé a trabajar el lunes. El mismo viernes veo a un paciente, ya eran las 5 de la tarde, que es la hora de salida, 5:30. Al último paciente, ya yo tenía en mente de que yo no podía seguir así, tenía que socializar. Que por cierto, yo soy un tipo que me gusta socializar bastante, tener amigos. Pues a ese mismo paciente le pregunté, oye, ¿dónde hay un sitio aquí en el pueblo que uno pueda ir y tomarse algo y pasar el tiempo? Pues por sorpresa mía, el tipo me dijo, mira, hay un bar que se llama The Square e inclusive yo voy para allá, vámonos juntos. Okay. Y me fui con él y ese me introdujo ese mismo día 3 o 4 más amigos y de ahí seguimos. Percio, pero cuando llegas a esa habitación que habías alquilado, que por lo que veo es de una habitación, ¿cómo te sentiste? Mal, mal. Primero yo no quería irme de Barcelona, nunca quise irme de Barcelona. Ya de por sí eso fue un esfuerzo mental muy desgastador. Traté lo que más pude, pero no había. Segundo, me iba a otro país, a mí no me gusta el frío, Inglaterra es frío. A un pueblo que en mi vida yo había oído y ya estaba ahí. ¿Que era Inglaterra? Sí, pero era una habitación, yo no conocía a nadie. Sí, pero Percio, ¿a quién le alquilaste la habitación? Yo alquilé una habitación en una casa con una señora que alquilaba habitaciones. Ella vivía en la casa. Yo soy alérgico a los gatos. La mujer tenía 2 gatos. Y yo, como vivía solo aquí, no tenía ningún tipo de mascotas ni animales, no tomaba antialérgico. Pues yo llegué sin antialérgico. Wow. Oye, la primera 2 noches, esos ojos se me hincharon, respirar era difícil. Yo en una pensé, yo me posicioné en la cama con los brazos cruzados así, en una. Y dije, bueno, para que me encuentren ya listo, no tengan que joder mucho conmigo. Pero sobreviví, o sea, lo pasé. Al otro día, eso sí, fui a comprar antialérgico y me tomaba, se supone que es uno, yo me tomaba 2. Y para colmo, esos gatos, uno abre la puerta, parece que es acechando que están, uno abre la puerta y ahí mismo se meten. Oye, uno le di oye, le tuve que dar un chancletazo, no lo sabe la dueña, y ya no lo va a saber, porque total, eso fue hace 10 años, 12. Le doy un chancletazo a ese gato, que me veía y se iba huyendo después de eso, porque yo no podía. Claro. Ujú. Después que yo hice que poco a poco fui haciendo amigos, también el trabajo ayuda, porque ahí hice también, conocí amigos, y ya decidí que me iba a quedar en Inglaterra por un tiempo más largo, porque uno nunca sabe. Claro. Pues ya a los 8 meses sí que alquilé un apartamento yo. ¡Wow! 8 meses conviviendo con los gatos. Sí, no solo eso, que la dueña de la casa es azafata de vuelo, de esos vuelos intercontinentales. Entonces ella se iba por 2 o 3 días y me decía a mí que si por favor le podía poner comida. Yo estaba loco por meterle veneno en la comida. Pero, bueno, veneno no, porque es muy drástico, pero, que no pero, Ay, Percio, perdona la intrusión, pero tengo una duda rondando mi cabeza. ¿Era verdad que les dabas banquetes a esos meninos, incluso si no te caían simpáticos? Estoy segura que debes tener alguna anécdota divertida, ¿verdad? una vez se me olvidó ponerle comida
Oye, y los gatos no entraron con 2 ratones a la casa. Ya lo sabes, pero pequeñitos. Esos ratones pequeños. Y me lo dejaron en la alfombra en el medio, como quien dice, comimos nosotros para que comas tú también. Digo yo, ay, mi madre santa. Y nada, una vez un gato de eso le entró a la habitación, a la cama de la dueña de la casa, en una de esas veces que ella estaba ahí, una paloma, compadre. Y la paloma no la terminó de matar bien y empezó a volar en la habitación. Yo no me hice griterío. Yo pensé que a esa mujer la estaban asaltando. No te creo. ¿Y qué hiciste? Yo fui y me levanté, pues eso fue, ese gato fue a las 6 de la mañana que le subió esa paloma, media viva. Y esa mujer empezó a gritar. Yo me levanté y, y cogí un zapato, una bota esa con la suela grande, y dije, déjame coger para allá, ver qué es lo que está pasando. Y cuando yo llegué, ya por suerte, ella había agarrado la paloma y la había tirado, la tenía en la mano, porque ella se asustó porque que la paloma empezó a volar por el cuarto y a chocar con las paredes. Raro que no vino la policía, o el vecino no lo reportó. Bueno, dijiste que ella es azafata de vuelo, era linda ella. Mira, para que tú veas, uno lo dice y a lo mejor dice, oye, pero recuérdate que no todas las azafatas, no todo lo que brilla es oro, ¿eh? Que seguro hacía bien su trabajo y punto. Percio, llegas soltero a Inglaterra desde Barcelona. Te sumerges en la vida social, exploras aplicaciones de citas y, tras algunas peripecias, y la pregunta es entonces, ¿encuentras a alguien especial? Bueno, eso volvemos a lo mismo. Cuando me mudé solo al apartamento, ya llegaba del trabajo y bueno, no se siente un poco solo. Y aunque tenía amigos, los días de semana ellos salen a beber. Ellos salen a beber de los jueves, viernes, sábado, domingo. Oye, increíble, los ingleses, cómo tienen un aguante a la cerveza y la cantidad que ponen. Yo no. ¿Por qué? Porque yo trabajo en el área de la salud Claro. y yo no puedo emborracharme así de un miércoles a un jueves, ni de un jueves a un viernes, ¿no? Es muy peligroso. Sí, sí. Y aparte no era que tenía el deseo tan grande. Y entonces volví allá en casa, estaba solo, veía televisión y esto. Y ahí me decidí, bueno, a ver si podía conseguir una pareja. Y ahí empecé a buscar. Ok, pero entonces llegaste a tener algunas novias inglesas? Una sola. Ok, pero dinos algo más. ¿Son más cariñosas que las dominicanas o que las españolas? ¿Cuál nacionalidad es más abierta? No sé, dinos algo más. Sí. No, era bien. Como que tenía problemas existenciales. Entonces yo dije, mira, déjame soltar esto. No, ellas son bien cuando están juntos, pero también te descuidan, no te... Ya me queda claro que las inglesas no son nada cariñosas, ¿verdad? Un poco, pero también salen con las amigas muchísimo. No dedican tanto. Sí, es que eran jóvenes. Cuando son jóvenes no dedican tanto tiempo. Esta pregunta, tengo muchas ganas de oír la respuesta. Si tú dieras para atrás tu vida, ¿qué hubiera hecho diferente? Algo que siempre debí haber hecho, ahorrar más dinero. He ahorrado, pero no lo que hubiese querido. Bueno, tienes 3 nacionalidades, la dominicana, la española y la inglesa. Pero lo primero es lo primero. ¿Eres dominicano? ¿Extrañas la República Dominicana? Extraño más España. Yo viví una época muy bonita aquí en Barcelona. Para mí la mejor época de mi vida. Hasta que esto se jodió. ¿Tienes pensando quedarte a vivir para siempre en Inglaterra? ¿O te ves viviendo en Barcelona de nuevo algún día? Mudarme de Inglaterra, sí. ¿A dónde? No lo tengo claro, pero a España. Lo que pasa es que Barcelona, no sé si sería Barcelona ciudad. Okay. Puede ser cerca, porque Barcelona los precios están muy altos, prohibitivos. Supongamos que vienes a vivir a Barcelona. Si fuera así,
¿Vendrías a la montaña con Jordi Toms y conmigo? Sí, podemos hacerlo. Tenemos que llevar un tanque de oxígeno y una neverita con 6 o 7 cervezas. No, sí podemos ir, a ver, pero, o sea, tenemos que hacer un senderismo de la distancia como de el principio de las Ramblas hasta el final de las Ramblas. De ahí no podemos hacerlo. Percio, pero si son como 13 horas caminando sin parar. Ok, yo creo que no. Pero, Percio, algún deporte tienes que practicar. Yo camino y hacía correr en la máquina. Ah, bien. Sí. ¿Cuánto paso al día tú haces? No, ahora mismo poco. Ok. Yo estoy ahora mismo, el ejercicio, estoy con la ley del mínimo esfuerzo. La teoría mía ahora mismo es todo lo que te haga hacer un esfuerzo, dale un poco hacia abajo. Algo que he notado, Percio, ya no estás fumando, ¿correcto? Yo dejé el cigarrillo cuando llegué a Inglaterra. Yo me fui de España y acababan de sacar la ley de que no se podía fumar dentro de los locales, ¿verdad? Tú ibas a comer comida china y te tragaba la mitad del humo de todo el mundo adentro, aparte de la comida. Tú pedías un pollo frito y era un pollo frito ahumado. Igual el arroz tres delicias ahumado. Madre mía, Percio, tú que siempre tienes historias y anécdotas que contar, seguro que debes tener alguna de cómo dejaste de fumar en Inglaterra, ¿verdad? ¿Nos podrías contar alguna? Cuando yo me fui a Inglaterra, la anécdota fue que en Inglaterra estaba prohibido ya fumar dentro de los locales. Entonces había que salir fuera a fumar. Y yo llegué para finales de junio, julio, no de esos meses. Y al principio sí fumaba, pero desde que me agarró el primer invierno en Inglaterra, que había que salir fuera a fumar, yo fumé un solo día fuera. Y cuando, con ese frío, temblando, le di la calada al cigarrillo, eso parecía que me estaba bajando un gato por la garganta. Araña, o sea, increíble. Y desde ese día que yo sentí ese dolor en el pecho y que se me fue hasta el aire, dije yo, dejemos esto. ¿Y cómo te sientes ahora que no fumas? Ha sido la mejor decisión de mi vida. Dejar el cigarrillo. Es increíble todo lo positivo que es dejar de fumar. Desde más haciendo ejercicio, te das cuenta que puedes caminar más, correr más. Económicamente es un éxito. Me muero de ganas por saber, ¿cómo fue tu experiencia conduciendo por la izquierda? Pues entiendo que debió ser muy complicado, ¿verdad? Yo tenía que casi tomarme, casi, no digo que lo sé, un ansiolítico cuando yo me subía a un carro ya, de pasajero. Yo era un pasajero. Oye, cuando llegaban a una rotonda que cogían para el otro lado, yo decía, ay Dios mío, nos matamos. Oye, y lo que más me dio trabajo era mirar a la calle para cruzar. Siempre miraba para el otro lado. Claro. Y de repente oí un ruido del otro y digo, uy, ay, ya, yo daba un brinco al otro lado de la calle. Y, ay, mi madre, me salvé de casualidad. Para yo conducir tuve que tomar 6 meses de clase. Yo lo hice de cero, como si nunca hubiera conducido. Simple y llanamente para poderme acostumbrar. Algo que me da mucho miedo. ¿Sabes, Percio, que Inglaterra es muy famoso por los fantasmas? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Bueno, la única experiencia sí de fantasma fue una casa del terror que yo entré en un parque de diversiones. A partir de ahí no he vuelto a joder con fantasmas, ¿no? ¿Pero has ido a las catacumbas de Londres? Es impresionante, es impresionante. Y lo bien que la conservan, ahí de los sitios que se torturaban a la gente, claro, en los años 1500, y están todos, no diría que todos, pero una gran colección de los instrumentos y los aparatos que se utilizaban. Había un río por debajo donde lo arrojaba. ¿Has ido al Big Ben y al London Bridge? Impresionante, muy bonito. Bueno, es bien. Yo lo he cruzado como 3 veces y de lejos es más bonito que de cerca. ¿Y qué me puedes decir de tu visita al Buckingham Palace?
para ver los caballos reales. El día de cambio de guardias se llama eso, y lo hacen los domingos a las 10 de la mañana. Mira, esos caballos son más bonitos que una persona que haya nacido en Cantalarrana. Con eso te lo digo todo. Esos caballos han vivido mejor que yo. Bello, impresionante, grande, oye, con un brillo en la piel y de todo. Bueno, te digo que es impresionante. Y esos guardias con el uniforme limpiecito y brillante parece que como si lo acababan de sacar de la caja, esos trajes. Y hemos llegado a la última pregunta. ¿Cómo te has adaptado al plato típico inglés que es el fish and chips? Dicen que son muy malos, ¿es verdad? En Inglaterra hay dos formas. O tú te mueres de hambre por lo mala que es la comida, o te adaptas a ella y vas a engordar todo lo que en tu vida no te ha engordado, lo que me ha pasado a mí. La comida inglesa, para mí, es la que sirven en el infierno, cuando tú vas. Todo es frito, pero frito sin sabor, que es lo peor. Si quieres probar, por ejemplo, un fish and chips, el pescado rebozado que das, tú puedes coger, cuando te llegue una caja de Amazon, tú cortas una parte de la caja, que es de cartón, la rebozas, la fríes y te la comes. Ese es el pescado. Las patatas, en vez de cortar un trozo cuadrado, Sí. corta varios del cartón en pedacitos, con la forma de la patata, la fríe y te la comes. Ah, le puedes poner cachú, que eso le da sabor. ¿Pero tan mala es la comida? Yo creo que ya está peor de ahí. Ellos tienen fish and chips, salchicha, una salchicha inglesa que, oye, que no es que ni la salchicha la hacen bien esa gente. Pero salchicha frita y después hay algunas que son fritas y rebozadas. O sea, hay grasa. Mira, cada vez que tú le das una mordida a eso, tú tienes que tener un Tupperware, un recipiente abajo. La cantidad de grasa. Tú le sacas esa grasa y puedes freír otro pescado. Y después tienen unos pies de carne. Oye, pero ellos no saben lo que es sazonar algo. ¿Y de los postres, qué me puedes decir? Son una bomba de azúcar. Más dulce y más malo. No hay nada, de verdad, Inglaterra, si tú vienes de España, yo te aconsejo que te lleve en Tupperware la comida. No, hay muchos restaurantes. Hay muchos restaurantes internacionales de comida francesa, española, italiana. Se come mucho italiano. En Londres no son tan baratos, pero desde que sales de Londres sí son asequibles. Ok, te juro, Percio, que esta sí es la última pregunta. Percio, tú y yo tenemos a alguien en común, y esa persona vive aquí en Barcelona. Quiero que le des un consejo a esa persona acerca de cómo ligar en España. ¿Qué le podrías decir? Lo principal es que cuando tú vas a ligar, no te sientes desde que llegas al sitio y te quedes ahí la noche entera hasta que te levantas y dices, me voy. ¿Por qué, Percio? ¿Qué harían las hormigas? Es lo que te digo. Así ni las hormigas se te van a pegar. Te van a esquivar hasta los pies. Ellas hacen su camino esquivando los pies así. Y por ahí mismo se van. Tú no puedes llegar a un sitio, sentarte, hablar dos o tres cosas, quedarte ahí y te levantas y dices, me voy, nos vemos. Ay, qué bueno. Así no vas a ligar nunca. Eso se puede hacer cuando tú vas a un entierro, pero a una fiesta. Bueno, pues muchísimas gracias, Jordi, por acogerme aquí en tu casa y deseando poder volver pronto. Percio, esta es tu casa, viejo. Cuando tú quieras, ven. Gracias, gracias. Aquí te esperamos. Te vamos a ir a visitar a Inglaterra pronto también. Oye, los espero con los brazos abiertos y una sorpresa. Percio, ¿habrá una sorpresa también? Sí, sí. Yo mismo lo voy a invitar a comerse su fish and chips. Para que salgan de eso el primer día. Percio, lo que yo quiero que si yo voy a Inglaterra es que tú veas conmigo hacer una ruta de senderismo por allá, por tu pueblo. Yo buscaré una bien chula y tú vas a venir conmigo. ¿Te animas? ¿Acepta el reto? Yo voy a buscar, yo voy con una. No, yo me encargo de eso, no te preocupes. Bueno, yo no voy a caminar 12 horas, Jordi. Pero si es 1 hora y media,
lo hacemos. Gracias, Percio, por aceptar nuestra invitación. Jordi Toms y yo hemos disfrutado de una experiencia única contigo. Como bien te dijo Jordi Toms, esta es tu casa y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Hasta luego y todo lo mejor en Inglaterra. If you enjoyed, please like, comment and share this video. And I hope to see you in the next Jordi Toms adventure.